Hola chicas, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta última clase que vamos a estar trabajando sobre nuestra materia de estadística en este cuatrimestre en su licenciatura, chicas, ¿ok? Esta es la última clase que vamos a tener ya de nuestro cuatrimestre. Con esto cerramos ya los temas que teníamos que analizar en este cuatri. Vamos a realizar una pequeña retroalimentación de todos los temas que vimos en la materia, chicas. Recuerden que ya acabamos los temas que correspondían a nuestro temario, entonces ahora vamos a hacer una pequeña retroalimentación para que recordemos los puntos y los temas principales que analizamos en la materia, ¿ok? Para resolver cualquier duda que haya podido quedar, chicas. A ver, vamos a iniciar con la retroalimentación, chicas. Iniciamos con la definición de estadística. Obviamente, para que nosotros pudiéramos tener una introducción a la materia, necesitábamos definir claramente qué es la estadística, ¿ok? Generalmente ya sabemos que cuando hablamos de estadística, chicas, nos referimos a la rama de la matemática que se encarga de realizar el estudio del análisis y control de los datos que llegamos a tener, ¿ok? Así como también buscar explicaciones a distintos fenómenos que pueden llegar a alterar los resultados que tenemos. Es por ello, chicas, que la estadística es considerada como una ciencia y esta ciencia se encarga de estudiar a una población de una forma específica o bien a través de la recopilación de datos con el objetivo de determinar un problema o pues por ende encontrar alguna posible solución, ¿ok? Es por ello que la estadística se define de manera breve como una ciencia que recolecta, describe, organiza e interpreta datos e información, chicas. Características principales de la estadística, chicas. Recuerden que teníamos 4 puntos, ¿ok? La número 1 es que su estudio, su uso y su aplicación pueden llegar a ser fundamentales para la toma de decisiones en diferentes ámbitos, ¿ok? No solamente en áreas matemáticas, sino que la estadística, como lo hemos mencionado, tiene la capacidad de expandirse y de apoyar a diferentes campos de aplicación. La característica número 2 es que da lugar a un proceso que estudia problemas sociales, científicos e industriales. Como lo mencionamos, no solamente se enfoca en la rama matemática, sino que también abarca otras áreas. Es un sistema que puede tomar un tiempo hasta generar resultados verídicos y con soluciones pautadas, ¿ok? Es un proceso largo, chicas, es un proceso complejo que bien, obviamente nos puede facilitar la toma de decisiones, pero que necesita desarrollarse de manera clara y concisa para que podamos trabajar con datos certeros. Y por último, pues nos proporciona un resultado estimado, ya sea numérico o social, a la vez que ofrece conclusiones que conducen a una solución, ¿ok? Las estadísticas, esta frase que tenemos aquí es muy clara, chicas, son como una lámpara en la oscuridad, iluminando el camino hacia el éxito, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos permiten trabajar con datos reales. Tipos de estadística, chicas. Recordamos que teníamos 2 tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. Por su parte, la estadística descriptiva se refiere al análisis, al resumen y a la presentación de los resultados relacionados con un conjunto de datos derivados de una muestra o de toda una población. La estadística descriptiva comprende 3 categorías principales, que es la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de variabilidad, ¿ok? Son las que analizamos en nuestras clases, chicas, y la estadística inferencial, en donde la estadística inferencial, o también conocida como estadística inductiva, utiliza diferentes técnicas a partir de las cuales se obtienen generalizaciones o también se toman decisiones con base en información parcial que nosotros tenemos o completa, obtenida mediante la estadística descriptiva, ¿ok? Digamos que la estadística inferencial se apoya del otro tipo de estadística. Es por eso que este tipo de estadística es una herramienta poderosa en la toma de decisiones basadas en datos, ya que nos permite hacer generalizaciones precisas sobre una población a partir de una muestra. ¿Qué quiere decir? Es cuando trabajamos con una inmensa cantidad de datos y de cierta manera nosotros tenemos que tomar una pequeña muestra para hacer una representación de un todo. Análisis de población y muestra, chicas. 2 conceptos que teníamos que diferenciar para entender con mayor claridad nuestra materia. Por su parte, la población, también llamada como universo o población objetivo, es un grupo de elementos sobre el cual se quiere obtener información y que puede ser de un conjunto de personas, de objetos, de lugares y demás, ¿ok? Pero es el conjunto de un todo. Y por su parte, chicas, la muestra es una parte más pequeña del total, es decir, un subconjunto que forma parte de una población. Una muestra, chicas, es un subconjunto o subgrupo dentro de una población y este puede ser utilizado para estudiar o investigar características o el comportamiento de los datos que se tienen en una población, ¿ok? Entonces la población es un todo, un conjunto de datos totales y la muestra es una pequeña parte, una pequeña porción de una población. Histograma y polígonos de frecuencia, chicos, 2
cuadros que nos permiten representar de manera gráfica la información y los datos con los que trabajamos, ¿ok? Los histogramas, chicas, que son una representación gráfica de una variable en forma de barras, teniendo en cuenta que la superficie de cada barra va a ser proporcional a la frecuencia que tiene cada uno de los valores representados, ¿ok? Un histograma nos va a permitir ver cómo se distribuyen los valores de la variable en el estudio. ¿Cuál es la diferencia con un gráfico de barras, chicas? Es que cada una de las barras va a ir pegada a la siguiente, si no va a haber un espacio intermedio. Por su parte, los polígonos de frecuencia, chicas, son una gráfica que nos va a permitir unir de forma consecutiva los diferentes segmentos que se encuentran a la cabeza de cada una de las barras y que son intersección media entre cada uno de los puntos de cada una de las clases que tenemos, ¿ok? Recordemos que aquí tenemos un ejemplo en donde a través de un histograma nosotros nos encargamos de ubicar la parte central de cada una de nuestras barras para posteriormente unirla de manera secuencial y poder identificar de manera visual a través de una recta o en este caso de una línea que une a todos los puntos cómo se están comportando los datos que estamos trabajando. Datos agrupados y datos no agrupados, chicas. Los datos agrupados y los datos no agrupados es la manera que nosotros tenemos de clasificar los datos, la información con la que vamos a trabajar, ¿ok? Por su parte, chicas, los datos agrupados son los que se van a clasificar en categorías o en clases y que es el subconjunto de elementos que se van a dividir tomando como criterio su frecuencia. Se trata de hacer más fácil y de simplificar el manejo de grandes cantidades de datos, chicas, y de esta manera poder establecer cuáles van a ser sus tendencias. Es recomendable agrupar los datos cuando estamos trabajando con más de 20 elementos y que tienen características comunes y pueden ser organizados a través de categorías. Es así que de esta forma podemos conseguir mejorar y analizar de una manera más clara los datos que tenemos. Y los datos no agrupados, chicas, perdón, ahí se me fue. Los datos no agrupados son los que se clasifican en categorías o clases, que es hay una disculpa, chicas, bien exactamente lo mismo. Se me pasó a modificarlo en la presentación. Pero por su parte, los datos no agrupados son los datos con los que nosotros vamos a estar trabajando que no superan una gran cantidad de datos y por lo cual hace más fácil que los podamos trabajar de manera independiente, ¿ok? Los datos no agrupados son datos que se trabajan tal y como están, que nos encargamos de acomodarlos de manera que nosotros los necesitemos para cada una de nuestras medidas de tendencia central y nuestras medidas de dispersión y de esa manera podamos obtener datos reales y certeros en base a una población. En base a los datos agrupados y a los datos no agrupados, chicos, analizamos lo que son las medidas de tendencia central, ¿ok? Es el tema principal que compone nuestra materia de estadística. Las medidas de tendencia central, chicas, son un conjunto de indicadores estadísticos que nos van a mostrar hacia qué valores se agrupan los datos numéricos, es decir, son medias estadísticas que buscan resumir en un solo valor un conjunto de valores, ¿ok? Entre las principales medidas de tendencia central tenemos la media o media aritmética, la mediana o mediana aritmética y la moda. Media, mediana y moda. Para datos no agrupados, chicos, aquí tenemos cada una de ellas. La media aritmética, por su parte, es conocida también como promedio y es el valor que se va a obtener de sumar todos los datos y dividirlos por la cantidad total de datos, ¿ok? Aquí podemos ver cómo se representa la fórmula para la media aritmética, en este caso para datos no agrupados, ¿ok? En este caso es un poco más fácil de realizar el cálculo de la media aritmética porque estamos trabajando, como lo mencionamos, con cantidades de datos menores. Pasamos a la mediana, que en estadística es el valor que se va a encontrar en el centro de todos los datos ordenados de menor a mayor. Es decir, que la mediana va a dividir todo el conjunto de datos ordenados en dos partes iguales, ¿ok? Es una medida de posición central que nos va a permitir distribuir de una manera equitativa una probabilidad. La mediana, pues sabemos que se realiza el cálculo únicamente ordenando, chicas, los datos de menor a mayor, como lo mencionamos, y identificando cuál es el que se encuentra en el centro, ¿ok? Como tal, no existe una fórmula para realizar el cálculo de la mediana, ojo, para datos no agrupados, chicas. Y por último pasamos a la moda, que la moda estadística es aquel valor dentro de un conjunto de datos que se repite el mayor número de veces, ¿ok? Se representa con las siglas MO y pues igual consiste únicamente en realizar un conteo e identificar cuál es el dato que tiene una mayor frecuencia de todos los datos que estamos trabajando. Ese dato va a ser nuestra moda. Tabla de distribución de frecuencias, chicas. Una tabla de distribución de frecuencias, ya lo platicamos, es una herramienta muy práctica que nos permite distribuir, organizar los datos y realizar los cálculos correspondientes de una manera más práctica.
Ok, la tabla de distribución de frecuencias muestra de forma ordenada un conjunto de datos estadísticos y a cada uno de ellos le asigna una frecuencia que, en pocas palabras, son las veces que se va a repetir un número o un dato. Ok, por lo general, una tabla de distribución de frecuencias, con datos agrupados se realiza cuando la cantidad de datos que tenemos es muy grande o la variable es muy continua. Básicamente consiste en agrupar los datos en intervalos de una misma amplitud denominados clases. A cada clase se le asignan valores de cada tipo de frecuencias, ¿ok? En este caso tenemos un ejemplo que es el ejemplo que retomamos en la clase donde analizamos este tema, en donde clasificamos una gran cantidad de respuestas que obtuvimos con respecto a la edad que tienen unas personas para un estudio, ¿ok? Aquí podemos ver que se clasificaron los intervalos de manera equitativa, cada uno tiene la misma amplitud y que se realizaron los intervalos necesarios para que pudiera realizarse la tabla de distribución de frecuencias, ¿ok? Y pues posteriormente vemos la marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, ¿ok? Esta tablita es la que nos va a permitir realizar el cálculo de nuestras medidas de tendencia central para datos agrupados. Ahora bien, media, mediana y moda para datos agrupados, nuestras medidas de tendencia central. La media aritmética, como ya lo hablamos, pues es también conocida como promedio y la fórmula que utilizamos se encuentra en la diapositiva. Es un poco más compleja y se trabaja en base a esta tabla de distribución de frecuencias que estamos analizando aquí. ¿Ok? La mediana en este caso sí se tiene una fórmula y sabemos que es la que nos va a permitir identificar cuál es el dato que se encuentra en el centro. Sin embargo, en este caso sí se debe de realizar una fórmula muy puntual, que es la que tenemos en la diapositiva, utilizando los datos de nuestra tabla de distribución de frecuencias, al igual que en nuestra moda, que también pues para identificar cuál es el dato que más se repite, pues necesitamos realizar una fórmula en base a estos datos que tenemos aquí. ¿Ok? Medidas de dispersión, chicas. Las medidas de dispersión ya sabemos que son un cálculo de diferentes fórmulas que nos van a permitir arrojar un valor numérico que nos va a informar cuál es el grado de variabilidad que vamos a tener en una variable, ¿ok? Las medidas de dispersión son muy importantes desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué, chicas? Porque no solamente son indicadores aritméticos de la variación de los datos, sino que también nos van a ayudar a estimar cuándo se quiere mejorar la calidad tanto de la manufactura de productos o como la prestación de servicios, ¿ok? Hablando específicamente de la relación de la estadística con los negocios, sin embargo, esta variabilidad puede aplicarse para una infinidad de áreas de aplicación, ¿ok? Entre las principales medidas de dispersión tenemos la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Desviación media, desviación estándar y varianza para datos no agrupados, chicas. La desviación media, recordemos que es una medida que se utiliza para que podamos entender qué tanto se alejan los datos de un conjunto promedio. Es una medida que nos va a ayudar a entender cuánto varían los datos de un conjunto promedio, ¿ok? Aquí tenemos la fórmula para realizar el cálculo. La desviación estándar, que es la desviación estándar o también conocida como desviación típica, y mide la dispersión de los datos en torno a la media de dichos valores y, en otras palabras, pues va a determinar cuánto difieren los valores entre sí. Aquí tenemos la fórmula igual para realizar el cálculo para datos no agrupados, chicas, ojo. Y finalmente la varianza, que la vamos a utilizar para ver cómo se relacionan los números individuales dentro de un conjunto de datos en lugar de usar técnicas matemáticas más amplias y más complejas, ¿ok? Aquí tenemos la fórmula que de igual manera pues se trabaja a través de los datos que nosotros obtenemos en las medidas de tendencia central. Ahora bien, las medidas de dispersión para datos agrupados, las fórmulas cambian. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos a recurrir a nuestra tabla de distribución de frecuencias para obtener los datos que necesitamos para cada una de nuestras medidas, ¿ok? Desviación media, desviación estándar y varianza, que son las fórmulas que tenemos aquí a continuación. La definición básicamente es la misma, sin embargo, el enfoque y la fórmula cambian de acuerdo a si son datos agrupados o datos no agrupados. Regresión lineal, chicas. La regresión lineal, lo hablamos, es un modelo muy práctico que puede llegar a facilitar mucho trabajo en el campo de la estadística. Y este modelo matemático va a describir la relación que va a existir entre varias variables. Los modelos de regresión lineal son un procedimiento estadístico que van a ayudar a predecir cuál es el futuro con respecto a un tema o a un problema que estemos presentando. Se utiliza en los campos científicos y en los negocios, y en las últimas décadas se ha utilizado también en el aprendizaje automático. Definimos la regresión lineal como una técnica estadística que es ampliamente utilizada y nos va a permitir modelar y analizar la relación que existe entre una variable dependiente y una variable o más variables independientes.
Ok, dentro de los principales modelos de regresión lineal teníamos el modelo de regresión lineal simple y el modelo de regresión lineal múltiple, ¿ok? La regresión lineal simple es un modelo estadístico usado para relacionar una variable independiente X con una variable dependiente. Es decir, en una regresión lineal siempre va a existir dos variables, chicas, la variable explicativa que es X y la variable de respuesta que va a ser Y se intenta aproximar la relación que hay entre ambas variables, ¿ok? Este es el modelo más utilizado y más práctico para utilizarse y para aplicarse en diferentes campos, y la fórmula la podemos ver en la diapositiva. Por su parte, el modelo de regresión lineal múltiple, ahí podemos ver la fórmula, y es un modelo que va a incluir dos o más variables independientes. Es decir, que la regresión lineal múltiple es un modelo estadístico que nos permite relacionar varias variables explicativas con una variable de respuesta de manera lineal. Regresión no lineal, chicas, también analizamos este modelo de regresión no lineal, y en estadística es un tipo de regresión en el que se utiliza una función no lineal como modelo de la ecuación de regresión. Por lo tanto, la ecuación de un modelo de regresión no lineal es una función no lineal. Lógicamente, chicas, la regresión no lineal se utiliza para relacionar la variable independiente con la variable dependiente cuando la relación entre ambas variables no es lineal. Así pues, si al representar gráficamente la muestra de datos observamos que no tienen una relación lineal, es decir, que no forman aproximadamente una línea recta, es mejor utilizar un modelo de regresión no lineal. Métodos para el cálculo de mínimos cuadrados, ¿ok? Recordemos que el método de mínimos cuadrados, chicas, es un método estadístico que se utiliza para determinar la ecuación de una regresión. Es decir, el método de mínimos cuadrados es un criterio que se utiliza en un modelo de regresión para minimizar el error obtenido al calcular la ecuación de una regresión. En concreto, este método consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los residuos, o dicho de otro modo, chicas, se basa en minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores predichos por el modelo de regresión y los valores observados, ¿ok? Es un modelo utilizado para muchos temas, chicas, hoy en día. Análisis de correlación. Siguiente tema, ¿qué es el análisis de correlación, chicas? Es una medida estadística. Obviamente todos nuestros temas son estadísticos, chicas. En este caso, la correlación es una medida estadística que indica el grado de relación que existe entre dos variables. En concreto, la correlación lineal sirve para determinar cuánto de correlacionadas linealmente están dos variables distintas. Esta técnica estadística nos sirve para entender si existe una relación entre dos o más variables, ayudando a determinar si una variable se mueve en función de la otra, y si hay algún tipo de correlación, ambas variables se alterarán juntas durante un periodo de tiempo. Análisis de series de tiempo, chicas. Es uno de los últimos temas que estuvimos trabajando. En estadística, las series de tiempo o series temporales son secuencias de datos observados en intervalos de tiempo y ordenados cronológicamente. ¿Qué quiere decir? Que normalmente las series de tiempo se representan en gráficos para analizar la evolución temporal de un conjunto de datos que estemos trabajando. En general, los datos se toman en intervalos de tiempo iguales para que el análisis sea claro, pero también se puede recoger los datos de una manera no periódica. Las series de tiempo, por ende, sirven para analizar un conjunto de datos y además ayudan a hacer predicciones que se pueden utilizar en diferentes técnicas estadísticas para explorar la información e intentar predecir un valor futuro, ¿ok? Estas series de tiempo se encargan de realizar un análisis de los datos que estamos trabajando en periodos de tiempo, puede ser regulares o no regulares, para que de cierta manera podamos predecir cuál va a ser un valor futuro. Etapas preliminares del análisis de series de tiempo. Tenemos el descriptivo, que es simplemente resumimos los resultados de un análisis exploratorio y los resultados de las pruebas de estacionariedad y autocorrelación que mencionamos hace un momento, y podemos usar gráficas de la serie de tiempo para ver la presencia de estos componentes, ¿ok? Es el método descriptivo. Pasamos al predictivo, que es donde la idea es obtener valores futuros de la serie a partir del comportamiento histórico. En este análisis existen dos enfoques principales. Tenemos el basado en modelos y los basados en datos. El análisis predictivo, chicas, basado en modelos, usa ecuaciones matemáticas o estadísticas conocidas como modelos para que podamos explicar cuál es el comportamiento de la serie, de esta manera generar predicciones. Generalmente se utiliza cuando la serie satisface condiciones de estacionariedad o cuando tiene cierta periodicidad o tendencias. Y pasamos a la última etapa del análisis, que es el análisis explicativo o el inferencial, en donde buscamos encontrar relaciones causa-efecto entre la serie observada y las hipótesis que queremos explicar. Números índice, chicas.
Recordemos que son los números índices, son una medida estadística que se va a utilizar para realizar una comparación de valores de diferentes periodos o lugares y de esta manera permitir identificar y evaluar cuáles son los cambios que se van a presentar a lo largo del tiempo. Como definición, los números índices son otro instrumento de la estadística, otra herramienta más que nos va a hacer la vida más práctica, si lo quieren ver así, chicas, que nos permite estudiar la variación de una magnitud en función del tiempo o del espacio respecto a un punto inicial o un momento inicial, el cual se toma como base, ¿ok? Que es un punto de comparación para ver cuál ha sido el progreso o el cambio que hemos tenido en los datos que estamos trabajando. Probabilidad, chicas, el tema que van a trabajar ustedes en el siguiente cuatrimestre es una materia que van a estar viendo que es la consecución de lo que nosotros estamos viendo en estadística. Recordemos que la probabilidad es una medida que muestra cuánto de probable es que ocurra un evento, ¿ok? En concreto, la probabilidad de que un evento ocurra está entre 0 y 1, que indica que tan posible es que suceda dicho evento, de manera que cuando mayor sea la probabilidad de un evento, significa que más fácil es que ocurra. Pero de manera como disciplina, la probabilidad se establece como una teoría en rama de las matemáticas dedicada al estudio de la probabilidad. Esta disciplina es largamente empleada por otras ciencias naturales o sociales, como ya lo mencionamos, en otros campos de aplicación, como disciplina auxiliar, ya que les permite manejar escenarios posibles en base a generalizaciones que se tienen. Y por último, chicas, el tema de gráficos que analizamos, ¿ok? Las gráficas que ya vimos que son una herramienta muy práctica en este campo de la estadística, que se encargan de mostrar información mediante la utilización de un dibujo que le concede al espectador de una manera más fácil el comprender lo que se intenta exponer con los datos. Además, son de gran utilidad cuando se tiene que publicar estadísticas, comparar cantidades y expresar tendencias, dado a que los datos que se presentan son usualmente datos numéricos. Comúnmente, estas gráficas son utilizadas para representar relaciones funcionales entre variables numéricas o cuando se tiene una cantidad importante de datos estadísticos que se quiere representar, pero de una manera fácil y práctica. Por este motivo, se les puede encontrar tanto en trabajos escolares como en presentaciones empresariales y reportes financieros, entre otros, porque de cierta manera facilitan la comprensión de ciertos temas y la comprensión del trabajo que implica una gran cantidad de datos de manera resumida en un dibujo o una representación. Aquí recordemos que los tipos de gráficas que trabajamos, el número 1 que es el gráfico de barras, aquí lo podemos ver. El número 2 que es el histograma, que a diferencia del gráfico de barras es que no existe un espacio entre cada una de las frecuencias que tenemos. El gráfico circular, que es el número 3, aquí lo podemos ver, es una distribución de la circunferencia. El gráfico de líneas, que es como un polígono de frecuencias en el que nosotros vamos a intersectar ciertos puntos. Gráfico de dispersión, que nos sirve para trabajar con una gran cantidad de datos y para ver su comportamiento. El gráfico de áreas, que de igual manera nos permite identificar por sectores cuál es la distribución que tiene un gráfico. Y finalmente el gráfico de telaraña o radial, que trabaja de una manera un poco parecida al gráfico circular, ¿ok? Espero, chicas, que haya quedado claros los temas de manera rápida, de manera resumida. Analizamos todo lo que nosotros trabajamos en nuestro cuatrimestre para que de cierta manera tengan nuevamente la noción de lo que consistía nuestra materia. De tarea, chicas, para esta última actividad, que es nuestra última clase, deberán de elaborar un cuadro comparativo incluyendo todos los temas de la materia. ¿Qué quiere decir? Una tablita incluyendo cada uno de los temas que en esta clase trabajamos y una pequeña definición o el contexto de lo que ustedes entendieron de cada uno de los temas, y también deberán de realizar un resumen sobre la estadística y su importancia, ¿ok? Cada una de las actividades, chicas, las deben de subir a plataforma CIAPI en la fecha indicada, que es el lunes posterior a que subimos nuestra clase, y les pido que consideren los elementos de la rúbrica de evaluación, chicas, ¿ok? Ahora bien, chicas, quiero que analicemos un último video como conclusión de qué es la estadística, de cuál fue la importancia de la materia para nuestra carrera y que, pues, de cierta manera logramos cerrar de una manera clara los temas que hoy analizamos. ¿Qué es la estadística? Mira esta cantidad de datos. Hay nombres, edades, estaturas y tallas de zapatos. Si te pidieran organizar esta información para saber cuántas personas calzan lo mismo, ¿qué harías? La respuesta es fácil. Usar la estadística, una parte de las matemáticas que te enseña a recopilar, organizar y analizar datos para obtener un resultado.
comparar información, tomar mejores decisiones, entre muchas cosas más. Por ejemplo, Netflix, la plataforma donde puedes ver películas y series, reúne datos de sus usuarios para saber qué contenido les gusta más. Así pueden decidir cuál será la película del momento o qué serie lanzarán el próximo mes. La estadística también se utiliza en investigaciones médicas para comprobar la eficacia de un medicamento, en la economía para saber cuáles productos son los más consumidos, en la educación para conocer cuántas personas están estudiando en tu país. En fin, en diferentes campos y situaciones en las que es necesario interpretar grandes cantidades de información. Esto es posible gracias al uso de métodos de recolección de datos y gráficos, que en este curso de Estadística Básica te explicaremos. ¿Sabías que la estadística es muy antigua? En la época prehistórica, tallaban en pieles y piedras los datos de la cantidad de animales que se poseía. Los babilonios, por su parte, usaban tablas de arcilla para recopilar información sobre la producción agrícola. Pero fueron los faraones del antiguo Egipto quienes realizaron los primeros censos poblacionales para saber cuántas personas había en una ciudad y cómo podían medir la mano de obra que necesitaban para construir sus pirámides. Como ves, todos reunían la información de forma distinta, pero al final la usaban para tomar decisiones. De eso se trata la estadística. Te invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube y página web edu.gcfglobal.org, donde encontrarás un glosario con los términos de estadística más usados y algunos ejercicios para que puedas practicar. ¡Te esperamos! GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Ok, chicas, pues de una manera muy rápida realizamos un resumen de todos los temas que vimos en nuestra materia. La verdad es que es una materia muy bonita. Es una materia que les va a dejar mucho, que les va a permitir poner en práctica los conocimientos que obtuvieron aquí. Los principales temas que, como les comenté, son los que vamos a tener presentes en nuestro día a día. Van a ser nuestras medidas de tendencia central, medidas de dispersión, probabilidad, números índice, tablas de distribución de frecuencia, datos agrupados. ¿Por qué? Porque es una materia, es una rama muy, muy noble que nos permite trabajar con otras disciplinas para obtener una infinidad de resultados provechosos para cada una de ellas, ¿ok? Espero, chicas, que con este video haya quedado un poquito claro. Cerramos la materia de estadística ya. Fue un gusto trabajar con ustedes. Muy bien hecho para cada una de ustedes. Tanto Steph como Karen y como Abby se esforzaron mucho en esta materia. Cada una se encargó de externarme las dudas que tenían. Lamentablemente, por el tema de la modalidad en línea, es difícil que podamos estar en constante contacto, porque a veces es difícil tanto para ustedes como para mí, por el tema de que trabajo, familia y demás. Sin embargo, pues tratamos de estar lo más presentes posibles, resolviendo sus dudas. Espero que hayan quedado todos los temas comprendidos al 100%, que esta materia les deje algo muy positivo, que sepan aplicarlo allá afuera, porque eso es lo que importa al final de cuentas, chicas, que pongan en práctica todo lo que en nuestras clases aprendan, para que allá afuera pues demuestren lo que ustedes están aprendiendo en su licenciatura, ¿ok? Las felicito por su gran esfuerzo que hicieron. Les estaré compartiendo sus calificaciones en cuanto las tenga, chicas. Se deberán de realizar su examen parcial, su último examen, que es el que va a cerrar con su calificación de segundo parcial. Ya tengo sus exposiciones, ya tengo su proyecto final, su examen. Les estaré compartiendo calificación de segundo parcial y calificación final en cuanto las tenga, chicas, de manera personal a cada una de ustedes. Y pues no me queda más que decirles que les agradezco muchísimo el esfuerzo que pusieron en mi materia, que hayan trabajado conmigo de una manera tan bonita y tan práctica para que podamos obtener buenos resultados. Espero que pues les haya gustado trabajar conmigo. Soy la licenciada Alejandra y pues tendré el gusto de trabajar con ustedes en el siguiente cuatrimestre con una materia un poco diferente a la que hemos trabajado hasta ahorita. Sin embargo, pues tengo el gusto de seguir trabajando con ustedes, chicas, y de seguir pues
siendo parte de esta carrera tan bonita que es administración que están cursando ustedes, ¿ok? Entonces, felicidades por su esfuerzo, chicas. Por favor, sigan esforzándose cada día más en las demás materias, no solamente en la escuela, sino en su día a día. Y les deseo mucho éxito, chicas. Por mi parte, cerramos esta materia. Nos estaremos viendo en el siguiente cuatrimestre con la otra materia que vamos a estar trabajando, ¿ok? Les agradezco muchísimo su atención a cada uno de ustedes, chicas. Les reitero mi apoyo en dado caso que tengan alguna duda. Aquí estoy para escucharlas y para darles algún consejo, para resolverles alguna duda. Y pues les deseo muchísimo éxito, chicas. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo.